la razón por la que no creemos en Jesús es porque no hay ninguna parte del texto que diga que Jesús va a morir, que el Mesías va a morir. Es más, que muera lo excluye como Mesías. Esta es la perspectiva judía. Lo excluye como Mesías porque el Mesías va a triunfar, no va a ser muerto por sus enemigos. Y tenés un montón de Mesías, no solamente Jesús, que el pueblo los acoge como Mesías y al momento de morir dicen, no, entonces era falso. Judas, el Galileo, por ejemplo, Teudas, por ejemplo, Bar Cochba, por ejemplo, Simón de Perea, por ejemplo, y muchos Jesuses más, que se llamaban Jesús, por cierto, que dijeron ser los Mesías y los mataron los romanos con la cruz, porque la cruz era un castigo para la sedición nada más. Entonces, el momento que muere Jesús en la cruz, ya no es Mesías para los judíos. Entonces vienen los cristianos y dicen, tenemos que encontrar algo en el texto que pruebe de que sí el Mesías podía morir. Y una manera era esa traducción Era en el profeta Daniel. de Daniel, que no dice, puedes buscarlo vos en el texto hebreo y puedes ir a buscar en el traductor, jamás muerto, dice apartado. Y eso va con la perspectiva islámica de Jesús, porque para nosotros el Mesías fue elevado sin morir. Sí. Vaya, que esa es otra cosa que yo quería saber, porque ¿cuál es la perspectiva del Islam sobre la crucifixión? O sea, porque no lo ven tal cual como que Jesús fue crucificado y murió y resucitó al tercer día, sino que para ustedes fue llevado. Sí, elevado. O sea que Jesús en el monte Getsemaní, para decir algo, le dice a Dios, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, no quería morir y no quería entregarse. De hecho, estaba pidiendo que lo salvara. El ángel lo reconforta y Dios lo eleva. ¿En qué momento? No sé, porque el Corán no dice claramente, dice que fue elevado, ni le mataron ni le crucificaron, y eso va a regresar la segunda vez. Pero no pasa por el sufrimiento de la cruz. En el cristianismo actual, porque eso es importante recalcar, muchos cristianos en el principio no creían que Jesús había sido crucificado. De hecho, Pablo se queja de eso, se queja en sus cartas de que había un montón de gente. De hecho, el verso más interesante para mí es Gálatas 3:1, donde dice, oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que se han dejado engañar si yo les he presentado a Jesús claramente crucificado? Es decir, Pablo se queja de que había gente que decía, no, es que a Jesús no lo crucificaron, a Jesús no lo crucificaron. Y de hecho, los docetas, por ejemplo, el docetismo planteaba, y es un movimiento bien temprano del cristianismo primitivo, de que Jesús no había muerto en la cruz, sino que era como un holograma o una especie de fantasma el que había sido crucificado. Y el Evangelio de Lucas se escribe precisamente con fuerza y con un sufrimiento terrible a Jesús sudando sangre, hematohidrosis, a Jesús gritando, para demostrar de que sí, en realidad Jesús era el que había sufrido en la cruz. Estaban los valentinianos que creían que Jesús, que Simón de Cirene era el que había sido crucificado en lugar de Jesús. O sea que sí había muchos movimientos cristianos de la época que no consideraban la crucifixión como algo importante. De hecho, no creían que Jesús había sido ni muerto ni crucificado. El que cree que la base de su fe es la cruz es Pablo. De hecho, en 1 Corintios 15:14 dice, si Jesús no fue crucificado y no resucitó, entonces vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Sí, es decir, Pablo engloba toda la religión cristiana paulina en la crucifixión y muerte de Jesús. No en la unicidad de Dios, no en la ley, sino que en la crucifixión y resurrección de Jesús. Pero Jesús dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Dios verdadero y a mí como Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, la prédica de Jesús difiere de la prédica de Pablo. Entonces, el Corán dice, Jesús no fue crucificado porque no era necesario que fuera crucificado. No era necesario que fuera crucificado y porque el Mesías va a vencer. Dios lo salvó porque el pueblo de Israel no lo aceptó como Mesías. Si el pueblo de Israel lo hubiera aceptado como Mesías, entonces ellos seguirían siendo el pueblo escogido de Dios, pero como no lo aceptaron y lo intentaron matar, fueron relegados como pueblo, su templo fue destruido, no lo han vuelto a construir en más de 2000 años, y ya son malditos o maldecidos. Y sus corazones van a ser duros, y van a engañar y van a maltratar a la gente. Eso lo dice claramente el Corán hace 1500 años. Y Jesús va a venir la segunda vez a aclarar las cosas. Mira, hay una cosa que a mí me parece fabulosa. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos 25 libros, 27 libros en el Nuevo Testamento. La mayoría de libros son paulinos. Entonces vos tenés 3 fuentes. Los libros paulinos, que tienen que ver con las cartas de Pablo, con Pedro, con Primera de Pedro, con Colosenses, que no es paulina, pero con Hebreos y con los Evangelios. ¿Okay?
Tenés las fuentes juánicas, que también tienen una incidencia paulina, pero son un poco más independientes, como Juan el Evangelio, como el Apocalipsis y las cartas de Juan. Pero tenés dos fuentes judío-cristianas. Judío-cristianas que son Judas y Santiago. Judas y Santiago se peleaban con Pablo, porque Santiago a Jacobo nunca le cayó bien. Lo encontrás en los Hechos y en Gálatas que se llevaban de la patada. Nunca menciona la crucifixión. Nunca. Ni la resurrección de Cristo. O sea, en todo su capítulo de la carta de Judas y en todo el capítulo de Santiago, jamás menciona la muerte de Jesús, ni la crucifixión de Jesús, ni la resurrección de Jesús. Que estamos hablando que esos dos libros, bueno, esas cartas se les atribuyen a los hermanos de Jesús. Ajá, y no lo mencionan. Claro, ¿por qué? Porque algo que dice Pablo, si nuestra fe, si Cristo no murió ni resucitó, nuestra fe es vana, o sea, no sirve para nada. Y cada 3 líneas lo menciona, cada 3 líneas menciona la crucifixión de Jesús. ¿Por qué Judas y Santiago, que fueron los hermanos de Jesús, los cercanos a Jesús, nunca lo mencionan? Nunca dicen Jesús murió en la cruz, murió por nuestros pecados, o resucitó. ¿Por qué? Los hermanos que estuvieron cerca de él, ni siquiera mencionan una vez eso, porque no lo creían, men. La crucifixión es una creencia paulina. Espero les haya gustado este video y si quieren ver más, pueden suscribirse a nuestro canal. Y si ustedes quisieran apoyarnos para seguir esparciendo la palabra de Dios, para combatir esa ignorancia espiritual e incentivar a las personas en acercarse a Dios, pueden entrar a www.alieduco.org/Proyecto Edén y ahí nos estarían apoyando directamente. Además, si están en Estados Unidos, todas sus donaciones son deducibles de impuestos. Pero gracias por llegar hasta este punto del video y los veo en el próximo.